Muy gozoso en esta noche y en esta hora de estar compartiendo el discipulado con ustedes. Tengo la grata compañía de mi amada esposa, la hermana Catalina, y precisamente ella le va a leer un texto bíblico en el libro de Mateo, que será el inicio o el texto base para esta enseñanza y discipulado. Mateo 28, versículo 16 al 19. Así es, en esta hora vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Ojalá que si usted allá en su casa tiene la Biblia a la mano, pues también la palabra de Dios y para que leamos igualmente este texto. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la enseñanza de la Gran Comisión. Antes del Señor partir al cielo, le da la Gran Comisión, como se conoce en nuestra Biblia, a los discípulos. Les dice que toda potestad me está en el cielo y en la tierra, dando a entender que todo el poder lo tiene Jesús. Y entonces, como Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra, tiene autoridad para mandar a sus discípulos a cierta comisión. ¿Cuál es la comisión que el Señor nos está dando en esta enseñanza? Que sus discípulos tienen la obligación de hacer discípulos. No solamente hacer discípulos, sino también hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiere decir que el Señor, la comisión importante que le da a los discípulos es hacer más discípulos. Pero, ¿qué es un discípulo? Esa es una pregunta que muchos de nosotros nos haremos, muchos se han hecho. Hay una cantidad de personas que se ha preguntado si es discípulo o si no es discípulo. Hay una cantidad de personas que creen que son discípulos y no lo son. Hay otra cantidad de personas que saben que no son discípulos. Pero, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, según el Nuevo Diccionario Ilustrado, es el siguiente. Hermana Catalina, ¿qué es un discípulo? Según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, nos enseña que el discípulo es aquel que es enseñado por el maestro y es partidario de sus enseñanzas. Amén. Amén. También se enseña que el discípulo es aquella persona que sigue a un profeta o que sigue a un maestro, que es enseñado por este maestro y es partidario de todas sus enseñanzas. Básicamente esto es un discípulo. Un discípulo es aquella persona que oye a un maestro. Un discípulo es aquella persona que entiende a un maestro. Un discípulo es aquella persona que cree lo que su maestro le enseña. Un discípulo es aquella persona principalmente que pone por obra lo que su maestro le ha dicho. Esto quiere decir básicamente que un discípulo no es aquella persona que va a una iglesia. Un discípulo no es aquella persona que tiene una Biblia bajo el brazo. Un discípulo no es aquella persona que dice que es seguidor de Cristo. Un discípulo es aquella persona que hace lo que su maestro le ha enseñado. Y si nosotros somos discípulos de Jesucristo, básicamente lo que nos toca a nosotros como discípulos es hacer precisamente lo que nuestro maestro
en este caso Jesús de Nazaret, nos ha enseñado. Eso básicamente es lo que es un discípulo. O sea, para ser discípulo hay que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesús de Nazaret. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo, solamente en Él. Hay una senda que el mundo no conoce. Qué bonita es la palabra del Señor, hermano. Yo sé que usted, cuando leyó o escuchó lo que se acaba de leer acá, yo sé que a usted le gustó, porque es un texto muy, pero muy hermoso. Dice el versículo 26, si alguno viene a mí, y en este caso está hablando el Señor Jesús. O sea, si alguno viene a mí, si realmente alguien va a Jesús, y entonces pone ciertas condiciones, y quiero hablarle un poquito acerca de esto. Si no aborrece a su madre, a su padre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. O sea, pareciera contradictorio lo que el Señor está diciendo, cuando el Señor es un Dios de amor, cuando el Señor es un Dios de familia, cuando el Señor es un Dios que vino a unir lo que Satanás había destruido. ¿Y cómo es posible que Él diga en este texto que para ser su discípulo había que aborrecer a padre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida? Básicamente lo que el Señor está enseñando es en este texto es que el discípulo de Cristo tiene que amarlo al Señor sobre todas las cosas. Tiene que estar Jesús por encima de nuestra familia. Tiene que estar Jesús por encima de nuestros hermanos. Tiene que estar Jesús por encima de nuestras vidas. Esa es la única manera como nosotros podemos dar testimonio que somos realmente discípulos de Cristo. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar.
En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Y seguimos estudiando la palabra de Dios acerca del discípulo. Como mi esposa estaba diciendo, el discípulo tiene que negarse a sí mismo y el discípulo tiene que llevar su cruz. Pero el texto donde me llama mucho la atención es cuando dice el Señor: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y eso es algo bastante grande y profundo, porque el Señor nos está diciendo en este texto de lo que tenemos que renunciar a todo lo que poseemos para ser realmente su discípulo. ¿A qué debemos renunciar? Cuando llegamos al Señor, llegamos muchos con muchos grados intelectuales. Llegamos muchas personas siendo profesionales, llegando muchas personas teniendo mucha posición económica, llegando muchas personas con nombres. Muchas personas llegan con apellidos al Señor. Y muchos piensan que por su nombre, por su título, o por lo que lleguen, con lo que llegan al Señor, eso les puede dar como un estatus en el Señor. Pero es totalmente lo contrario. Tenemos que renunciar a todo lo que poseemos, renunciar a nuestros títulos y que sea el Señor guiando nuestras vidas, renunciar a todo lo que poseemos y que sea el Señor el que nos dirija en todo lo que poseemos para ser realmente discípulos del Señor. Porque muchas veces lo que traemos al Señor nos impide llegar a ser discípulos del Señor. ¿Cómo así? Como les dije en el comienzo, nuestros títulos, nuestra profesión, nuestra clase social nos conlleva a que seamos de pronto en una posición privilegiada delante del Señor. Pero para ser discípulo del Señor, básicamente se necesita es la humildad. Él mismo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando Él dijo aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, estaba diciendo exactamente eso, que era de corazón. Porque hay personas que aparentemente son humildes y se muestran humildes delante de los hombres. Hay personas que aparentemente son mansos y se muestran mansos delante de los hombres. Pero Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La verdadera humildad de una persona no va en su posición económica. La verdadera humildad de una persona no va en cómo hable. La verdadera humildad de una persona va básicamente en que su corazón sea un corazón sencillo y humilde de corazón, como el Señor nos enseñó. Solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Seguimos con la enseñanza del discípulo, de los discípulos del Señor.
En el capítulo 28 de Mateo se leyó de que el Señor dijo: id y haced discípulos. Es una orden que nos dio el Señor, hermano. Y un verdadero discípulo recibe esa orden, a ser discípulo, porque tenemos que predicar la palabra del Señor. Lo primero que tiene que hacer un discípulo para ser discípulo es predicar la palabra del Señor. Predicarle a Cristo a las personas, predicarle a Cristo a las almas, para cuando las almas reciban al Señor, empezar a hacer de ellos un discípulo, para que ellos lleguen al bautismo, como lo enseña la palabra del Señor. Porque la Biblia enseña que Jesús tuvo muchos discípulos y muchos de ellos también fueron bautizados. La salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma, solamente en Cristo. El discípulo. Estamos en clases de discipulado en esta noche. Yo le invito, hermano, a que usted vaya al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué bonito, hermano. Básicamente lo que el Señor nos enseña en este texto bíblico es que el discípulo está comprometido con la palabra de Dios. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Y Jesús nos está diciendo a nosotros en esta noche, aquellos que hemos creído en Él, que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Entonces, cuando permanecemos en su palabra, conocemos la verdad, y la verdad es la que nos hace libre. Es un texto muy bonito, donde se predica mucho, donde se enseña mucho, y es una gran verdad. La única manera de ser discípulo de Jesús es permanecer en su palabra. La única manera para ser discípulo del Señor es permaneciendo en su palabra. Y para que alguien permanezca en su palabra, tiene que conocer la palabra de Dios. Y para alguien ser discípulo del Señor, tiene que conocer la palabra del Señor. O sea, que un discípulo conoce la palabra del Señor. Hay una senda que yo pude encontrar, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él. A la amable audiencia le queremos decir que ya hemos llegado al final de este programa por el día de hoy. La invitación es para el próximo martes a partir de las 7 de la noche, aquí mismo en la emisora El Dial del Cielo. Próximo martes, 7 de la noche.
Continuaremos con las clases sobre lo que es un discípulo. Que sea Dios bendiciendo sus vidas. Les habló la hermana Catalina Estrada y el hermano Orlando González. Dios les bendiga abundantemente. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Estás escuchando Cristo es la 105.1, senda que me puede salvar. el dial del cielo. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Quédate en la sintonía de los 105.1. El dial del cielo. Nuestro Dios es poderoso guerrero. ¡Aleluya! Da grito de júbilo delante del Señor. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma.